En la bandeja de plata yacía más que el reflejo del té, pausa reflexiva, sostenía la cara de la verdad. Afuera, alguien estaba mirando, susurro, dentro, alguien guardó silencio. Y la señorita Marple los atrapó a ambos con una sola mirada. Llegó con el correo del mediodía, ubicado entre un folleto de jardinería, una circular del comité del bazar de la iglesia y un sobre pequeño con una cresta familiar, de crema pálida. La tinta, verde, cubierta de musgo. La señorita Marple lo dio la vuelta una vez, tono intrigado, su expresión ilegible, antes de cortarlo con el pequeño cuchillo de mango de hueso que mantenía cerca de las tazas de té. La señora Forsythe, de Mellinghurst Hall, invitaba cordialmente a la señorita Marple al té en el conservatorio, el jueves a las 3 en punto. No se mencionaba ninguna ocasión, ni club de jardinería, ni recaudación de fondos de la vicaría, ni siquiera una tarde de bridge, simplemente té, escrito con una letra tanto elegante como bien comprimida, como limitada por algo más que solo el papel. Murmuró, extrañada, qué raro. No sin afecto, añadió en voz alta, la señora Forsythe siempre fue impecablemente educada, pero no dada a la hospitalidad espontánea. Aún así, la señorita Marple dobló la nota, la metió debajo de la clavija del calendario y marcó el jueves con una pequeña cruz azul. El conservatorio era un joyero de hojas tempranas de primavera, asintiendo más alto que los tulipanes, que se estiraban hacia arriba como si buscaran secretos. La luz del sol se extendía a través de los paneles de vidrio, manchando las mesas lacadas y atrapando el brillo de las teteras pulidas. Las tazas de porcelana fina, cada una delicadamente bordeada en oro, aguardaban como debutantes antes de un baile. La señora Forsythe presidía con tranquila autoridad, su sonrisa estable, su atuendo en un verde salvia apagado. Lily, la sobrina del coronel, revoloteaba entre los invitados con más energía que gracia, tono divertido, introduciendo nombres, reorganizando servilletas y deteniéndose a suavizar la parte trasera de su falda. La señorita Marple, sentada cerca de un arbusto de camelia, bebía su té con la ceremonia debida. Pero no fue el té lo que llamó su atención. En la entrada del conservatorio, Lily acababa de regresar del sendero del jardín, y con ella, un invitado que nadie parecía haber esperado, un joven pálido, delgado, vestido de manera bastante formal para la ocasión. Las sonrisas educadas florecieron como rosas forzadas, pero debajo de ellas, la señorita Marple detectó algo mucho más agudo, el parpadeo inconfundible de inquietud. El coronel Forsythe, erguido junto a la chimenea pese al calor del día, se endureció cuando el joven cruzó el umbral. Un cambio sutil, no un sobresalto, ni un fruncir de ceño, pasó por su rostro antes de avanzar con precisión militar. No me di cuenta de que Lily estaba trayendo a un amigo, dijo, cada palabra pesada y medida como órdenes de campo. Este es Thomas, respondió Lily con brillo, un poco demasiado rápido. Thomas Dawkes y el coronel intercambiaron un apretón de manos, correcto, pero sin calor. En la mesa del té, la señora Forsythe vaciló apenas al servir. Los otros invitados, dos vecinos, la esposa del vicario y la vieja señorita Tilling del carril, intercambiaron miradas sutiles, como niebla a la deriva. La señorita Marple observó en silencio, la rigidez en la postura del coronel, el modo en que Lily apretaba las manos detrás de la espalda, como una niña que espera la reprimenda. El aire se volvió más frío, pese al calor del invernadero. Thomas Dawkes tomó asiento con una vacilación que hablaba de reservas antiguas. Agradeció a Lily por la invitación, echó una sola mirada alrededor, como si se enfrentara a un papel tapiz fantasmal, y aceptó su té sin leche. No era un joven llamativo, estrecho de hombros, ojos oscuros, hundidos en un rostro pálido y liso, y, sin embargo, había algo, no en su apariencia, sino en la reacción que provocaba. La esposa del vicario, normalmente locuaz, cayó en un silencio extraño. La señorita Tilling evitó mirarlo por completo. El nombre había caído como un guijarro en agua quieta, pequeño, pero con ondas crecientes. La señorita Marple lo vio en el leve endurecimiento de garganta de la señora Forsythe, en la mano que flotó un segundo extra sobre la cuchara de mermelada. Y cuando la mirada de Thomas se cruzó con la suya, tranquila, directa, pero no desafiante, no sintió reconocimiento, sino el fantasma de algo enterrado hacía mucho tiempo. Desconocido, sí, pero no del todo. La señorita Marple, siempre aficionada a los tulipanes, se inclinó para recortar una hoja marchita con unas tijeras pequeñas que guardaba en la cesta lateral. Le dio un ángulo más claro hacia la mesa del té y hacia la señora Forsythe, cuya compostura se había vuelto frágil bajo la sonrisa. La anfitriona tomó las pinzas de azúcar, y perdió el agarre. La cucharilla de plata cayó suavemente al suelo. Un sonido insignificante en cualquier otro lugar, pero aquí,
resonó. Su mano tembló al recogerla, disimulando el gesto bajo una risa educada. Demasiada jardinería esta semana, dijo con ligereza, sacudiendo el dobladillo de su manga. La señorita Marple no respondió, pero sus ojos pasaron de los tulipanes en su maceta pintada, a las cucharillas en su fila ordenada. Ahora faltaba una. Una taza permanecía intacta, la de Thomas. Él conversaba en voz baja con Lily, que se inclinaba hacia él con un fervor demasiado afectuoso para un simple conocido. Una cucharilla, un temblor, y demasiadas palabras sin decir. El reloj largo de la esquina dio 4 campanadas profundas, notas que, normalmente, traerían un cierre cálido a cualquier reunión de la tarde. Pero hoy, la nota cayó como piedra. Nadie comentó la hora. Nadie se movió para levantarse. Era como si todo el conservatorio hubiera quedado suspendido en un aliento contenido. La señorita Marple agitó suavemente su té, observando el remolino de líquido. Al otro lado de la sala, la señora Forsyth se volvió hacia la ventana, su perfil pálido y rígido contra las orquídeas amarillas. Thomas se puso de pie para agradecer a la anfitriona, sus modales impecables. Lily le alcanzó los guantes, aunque no había traído ninguno. No hubo murmullos de otra reunión. Ninguna promesa de volver a verse pronto. Los invitados se retiraron uno por uno, despedidas corteses como serpentinas al viento. La señorita Marple permaneció un momento más, su mirada posándose una vez más sobre la reluciente bandeja de plata, la taza vacía y el azúcar intacto. El aire olía a flores, y a finales que aún no habían llegado. Y algo que todavía no podía nombrar, acababa de comenzar. El sol apenas había bajado más allá del tejado cuando la señorita Marple regresó a su cabaña. Encendió la lámpara antes de lo habitual, no por falta de luz, sino por compañía. La pequeña sala, llena del aroma de lavanda prensada y el tic-tac de los relojes, no ofrecía distracción a los pensamientos que habían echado raíz durante el té. No fue el invitado inesperado, ni siquiera la tensión que lo siguió, lo que la inquietó. Fue algo mucho más pequeño, y más revelador, la mirada. Una mirada fugaz, compartida entre el coronel Forsyth y su esposa, en el instante exacto en que Thomas Doukes pronunció su nombre. No alarma, no reconocimiento, sino un parpadeo instintivo de comprensión, pausa grave, el tipo de mirada intercambiada solo por aquellos que han resistido algo juntos y decidido, en silencio, enterrarlo. La señorita Marple, tono pensativo, que había visto esa mirada antes, en los rostros de parejas casadas desde hace largo tiempo, sentadas en funerales, se encontró tejiendo mucho después de que el patrón hubiera sido olvidado en su regazo. No fue el invitado quien la turbó, fue el pasado, desenterrándose en silencio a sí mismo. Más tarde, cuando el anochecer suavizó los bordes del pueblo y el viento llevó el aroma de la hierba cortada y del heno, la señorita Marple emprendió su caminata habitual. Ella no variaba su ruta. Durante mucho tiempo había creído que la observación involuntaria se lograba mejor a través de caminos sin intención. Por eso, sin prisa, pasó frente a Mellinghurst Hall. La casa se alzaba orgullosa contra la luz que se desvanecía, pero fue el conservatorio lo que llamó su atención. Sus ventanas, generalmente oscuras al caer la tarde, estaban encendidas. No con el brillo suave de las lámparas, sino con un único resplandor angulado, un haz afilado, como si iluminara algo muy específico. Hizo una breve pausa, el tiempo suficiente para ajustar su guante bajo el viejo árbol de saúco. A través del vidrio, una sombra se movió, y luego quedó inmóvil. La señorita Marple no se demoró, continuó su paso, suave sobre la grava, pero el pensamiento que hasta entonces se había negado a desvanecerse, avanzó ahora con propósito. Dentro de la casa, detrás de las cortinas de damasco corridas, y más allá de la fragante hilera de camelias. Elsie, la criada, estaba reuniendo ropa de lino cuando escuchó la voz. No era el bajo murmullo de un desacuerdo educado, ni los tonos cortados de instrucciones al personal. Era algo más agudo, más tenso. Provenía del conservatorio, la voz de un hombre, levantada en indignación, seguida de un susurro, y luego, la exclamación de una mujer, rápidamente amortiguada como un aliento contra un pañuelo. Elsie se congeló, una mano aferrando el pasamanos de la escalera, la otra apretando la funda de almohada doblada. Pasó un segundo, y entonces vino el sonido que juraría bajo juramento haber escuchado, un sollozo. No ruidoso, pero inconfundible en su forma. Luego, silencio. Pesado. Denso. Esperó, a medio camino de oír pasos o puertas, pero nada llegó. Tan rápido como se atrevió, Elsie descendió las escaleras, dejó la ropa sobre la mesa de planchado y volvió al corredor lateral,
con el corazón golpeándole como una puerta de armario atrapada en una corriente de aire. A la mañana siguiente, la señorita Marple llegó a Mellinghurst Hall con la apariencia de devolver un catálogo de semillas prestado. Había descubierto, más de una vez, que las visitas informales producían más frutos que las consultas oficiales. El salón estaba vacío, salvo por una taza de café a medio beber y el débil aroma de teazam, la mezcla preferida de la señora Forsythe. Fue cuando se dirigía por el sendero lateral, cerca del conservatorio, que lo vio, una grieta vertical y delgada, atravesando el borde de uno de los paneles de vidrio curvo. No era una rotura, sino una fractura controlada, casi quirúrgica. El coronel Forsythe, emergiendo de las puertas francesas con un bastón que apenas necesitaba, siguió su mirada. Ah, sí, dijo rápidamente. Un pájaro, sin duda. Cosas tontas, siempre volando contra cosas que no entienden. No esperó respuesta. Su tono era firme, como si el asunto estuviera zanjado. Pero la señorita Marple permaneció un momento más, su mano enguantada descansando sobre el marco. La grieta brillaba débilmente bajo la luz de la mañana, demasiado estrecha para un pájaro, y demasiado limpia para ser un accidente. Cuando la ama de llaves la condujo por la sala lateral, la señorita Marple se detuvo brevemente en la puerta del conservatorio, donde el té había sido servido no hacía ni 2 días. Los tulipanes permanecían, aunque uno o dos inclinaban ahora la cabeza, pero los altos jarrones de lirios, recién dispuestos el jueves, habían desaparecido. La señora Forsythe, apareciendo detrás de ella con esa sonrisa bien entrenada, captó la mirada. Estaban cayendo terriblemente, dijo. Echaban a perder el efecto, ya sabe. Las flores deben levantar la habitación, no pesarse. La señorita Marple murmuró su acuerdo, aunque su vista permaneció un instante más sobre el aparador donde habían estado los lirios. Los anillos de agua aún eran visibles, débiles, pero allí. Y los lirios, estaba segura, no habían tenido tiempo de marchitarse de forma natural. Algunas cosas, pensó, se eliminan, no por descomposición, sino por recuerdo. Más tarde, aquella tarde, la señorita Marple volvió a pasar por el jardín, esta vez en tranquila conversación con el viejo señor Bellamy, jardinero de la finca, que la conocía desde los días en que ayudó a organizar el intercambio parroquial de plantas. Han hecho algo extraño con los azulejos, dijo de pronto. Marcas raras esta mañana. No barro, pero huellas al fin y al cabo. Una mancha aquí, un parche allá. Solo se ven cuando el sol da de lado. La expresión de la señorita Marple permaneció agradablemente neutral. Qué curioso, continuó Bellamy, agachándose para señalar. No ha llovido en casi una semana. Tampoco ha habido rocío. No es tan tarde en la temporada. Quien caminó por aquí, vino desde dentro. No desde el jardín. La señorita Marple se inclinó brevemente, pasando un dedo enguantado sobre la débil marca. Era superficial, apenas visible, pero real y reciente. No era la bota de un sirviente, más ligera. Quizá una zapatilla, o el zapato de un invitado. Se enderezó lentamente. Quizá, dijo suavemente, alguien volvió para admirar los lirios una vez más, antes de decidir que ya no convenían a la habitación. Y con eso, se volvió hacia el sendero, una cinta de sospecha flotando suavemente detrás de ella. A la mañana siguiente amaneció con canto de pájaros y la luz del sol filtrada a través de las cortinas de encaje. Pero los pensamientos de la señorita Marple estaban en otra parte, no en su mermelada ni en su huevo hervido con esmero, sino en un nombre. Lo mencionó de manera bastante casual, como quien comenta sobre un visitante de jardín. Doukes, dijo, cuando la señora Forsythe pasó la tostada, un apellido poco común. Hubo un momento de quietud, sutil, pero perceptible. La mano de la señora Forsythe se detuvo apenas un latido demasiado largo sobre el plato de mantequilla, antes de bajar el cuchillo con deliberada precisión. Bastante, dijo. Creo que son originarios del norte, o fue Kent. Y sonrió vagamente, ajustando el salero por una pulgada, un acto innecesario que, sin embargo, requirió toda su atención. La señorita Marple asintió, dejando que el silencio se asentara. Había aprendido hacía tiempo que la negación rara vez usa la cara del asombro, sino el velo tranquilo de algo más cuidadoso. No sorpresa, pensó, sino memoria. Una memoria vigilada, y medio bienvenida, que había pasado por la expresión de la señora Forsythe como una sombra sobre el hielo. Esa tarde, bajo el sol suave y una hilera de lavanda recién plantada, la señorita Marple encontró al viejo señor Hamilton atendiendo los bordes cerca de los establos. Estaba agachado, cepillando tierra con los dedos como un hombre que persuade secretos de la tierra.
Nombre curioso, Doukes, comentó. Me recuerda a una chica que solía lavar la ropa para mi prima Elisa en Tunbridge, gruñó suavemente el jardinero. Tuve una aquí una vez. Ja, creo que se llamaba así. Chica tranquila, se guardaba para sí misma. Se incorporó, secándose la frente con un pañuelo más tierra que algodón. Sin embargo, se fue. De repente. Digamos que, no se había ido. Abrió un pequeño cajón bajo el mueble del té y sacó un sobre amarillento en los bordes, escondido tras una vieja lista de invitados. La chica importaba. Fue la forma en que el coronel Forsyth la miró, y ningún esposo debería mirar a otra mujer así. La ama de llaves, la señora Griggs, había servido a los Forsyth el tiempo suficiente para ser de fiar, y el tiempo suficiente para saber cuándo permanecer en silencio. Conoció a las gentiles preguntas de la señorita Marple con la cortesía restringida de una mujer que había presenciado mucho y explicado poco. Esther Doukes, dijo, colocando servilletas plegadas en el armario de aire. Sí, lo recuerdo. Inteligente con sus manos. Ella bordó la tela de altar de Pascua antes de irse. La señorita Marple inclinó su cabeza. Así lo he oído, y se fue de repente. La señora Griggs se detuvo por un momento, alisando el lino con más fuerza de la necesaria. Algunas penas, señorita Marple, se quedan mejor en paz, dijo por fin, su tono bajo pero firme. Luego, casi involuntariamente, sus ojos se movieron hacia el pasillo, hasta la puerta cerrada de la sala de estar de la señora Forsyth. Es mejor no despertar cosas viejas, agregó. No les gusta la luz. La señorita Marple le agradeció en silencio y siguió adelante, pero la frase resonó mucho después, las viejas penas, y la puerta cerrada detrás de ellas. Más tarde, esa noche, mientras el crepúsculo teñía las habitaciones de sombra, se encontró la señorita Marple mirando una vez más el rostro de Thomas Doke, no en la fotografía, sino en la memoria. Recordó la línea de su perfil, el porte de su mandíbula, la inclinación de su cabeza cuando escuchaba con atención, sin pretensiones, y entonces se le ocurrió. No un parecido exacto, sino un eco, una claridad inquietante. La mano temblorosa de la señora Forsyth, la repentina frialdad del coronel, el silencio de la esposa del vicario, todos lo habían visto también. Quizá no conscientemente, pero de esa forma en que las personas sienten la verdad antes de poder nombrarla. Thomas llevaba la sangre de los Forsyth, legítimo o no, su presencia había removido un pasado que la familia había cultivado durante años, para mantenerlo en silencio. El salón estaba callado, las lámparas proyectaban largas sombras doradas sobre las alfombras. Lily permanecía junto al hogar, con un aire de incertidumbre. Ser amable, dijo ella, con voz medida pero fría, no siempre es lo mismo que la sabiduría. Lily se estremeció. Sospeché, pero algunas cosas, Lily, no deben ser reconocidas. No en esta casa. Se levantó, alisando su falda como si se preparara para una ceremonia, invitando al pasado a sentarse entre el presente. Continuar, es una indulgencia peligrosa. Hay consecuencias para tal sentimentalismo. Sus ojos, pálidos y secos, se clavaron en los de Lily. No volveré a hablar de ella, ni de G. Y, tal como así, la habitación volvió a llenarse, no de paz, sino de un silencio extraño. Las manos de Lily apretaron la servilleta en su regazo, los dedos quedaron inmóviles. Luego se dirigió al conservatorio, bañado débilmente por un tono ámbar, sin reconocimiento. Desde la parroquia vecina llegó al mediodía un hombre en un abrigo demasiado cálido para el clima, y una expresión demasiado segura para la escena. Escuchó cortésmente, hizo preguntas puntuales y no escribió nada. Sus ojos recorrían la habitación como quien ya posee una conclusión, buscando solo los detalles para confirmarla. Fue la jarra la que llamó su atención, un recipiente de vidrio tallado que brillaba en la luz sombreada, medio lleno de agua, y colocado curiosamente en el centro de la bandeja de servicio. Estas huellas dactilares, murmuró, señalando la superficie cerca del cuello. Parciales, incompletas. La señora Forsyth frunció el ceño. Esa jarra no fue tocada ayer. Crayle arqueó una ceja. La señorita Marple, de pie en silencio junto al soporte de orquídeas, inclinó ligeramente la cabeza. La jarra, en efecto, no se había usado, al menos no públicamente. Pero ahora estaba allí, marcada por dedos que no tenían por qué tocarla. El médico de la aldea, llamado con urgencia, salió del conservatorio con las gafas bajas y el informe en un tono peculiar, el de los hombres que prefieren diagnosticar dolencias, no asesinatos. No hay signos de trauma, dijo. Sin hematomas, pero sí una constricción definitiva de las pupilas.
La respiración estaba desacelerada. Fue rápido e indoloro. ¿Veneno?, preguntó Crayle. El médico asintió, de mala gana. Lo más probable es que lo haya ingerido, aunque lo confirmaré después del examen. La señorita Marple miró las cosas del té. La taza aún conservaba el aroma de Earl Grey, pero no había amargor. Algunos venenos, dijo suavemente, se esconden con bastante ingenio. No siempre es el sabor lo que traiciona, sino el momento. Crayle sonrió con rigidez. ¿Y usted sabría de tales cosas, señorita Marple? Oh, no, respondió ella suavemente. Solo que el té es algo muy personal. Uno no confunde su sabor, sin una razón. En sus ojos, la sospecha comenzaba a florecer. Cuando los demás se retiraron al interior, la señorita Marple permaneció en el conservatorio. Caminó lentamente entre las plantas, deteniéndose aquí y allá como quien atiende hojas, aunque sus pensamientos estaban en otra parte. Algo sutil, apenas notable. La silla de mimbre en la que Thomas había muerto, no estaba en el mismo lugar que el día anterior. Ella lo recordaba claramente. Ayer, en el desayuno, un rayo de luz caía directamente sobre el asiento. Ahora, ese mismo parche de sol tocaba el suelo. La silla había sido movida, solo un poco, pero con intención. ¿Para qué? ¿Protegerlo? ¿Otorgar privacidad, o esconder algo de la vista? La señorita Marple se inclinó y tocó el suelo bajo ella. Frío. Sin alteraciones. Ni una mota de porcelana rota, sin señales de caída. No fue un colapso. Fue una colocación. El salón se llenaba de murmullos de incredulidad y especulación, de ese susurro inevitable que sigue a la muerte en casas respetables. El coronel Forsyte estaba junto al hogar, una mano en el manto, como para estabilizar algo más que su cuerpo. Su voz, cuando llegó, fue cortante como siempre, pero con un temblor oculto. Este incidente debe permanecer confinado a este hogar, hasta nuevo aviso. No lo tendré en el pueblo, ni repetido en ningún salón. Le debemos mucho al chico. El inspector Crayle se irguió, con respeto pero firmeza. Con todo respeto, coronel, hay una cuestión de legalidad que considerar. Y con todo respeto, inspector, interrumpió el coronel, está en mi casa. Hasta que sepamos con qué estamos tratando, no expondré a mi familia a conjeturas inútiles. La señorita Marple, sentada en silencio cerca de la ventana, giró lentamente su taza en el platillo. Crayle la miró buscando apoyo, pero ella no dijo nada. Aún no. Su mirada se dirigió al jardín, donde las primeras palmas se mecían suavemente en la brisa. Ella había escuchado ese tono antes, no el de un hombre que protege la justicia, sino el de quien protege un legado. La voz de Crayle, aunque medida, llevaba el peso inconfundible de una conclusión apresurada. Todas las señales apuntan al suicidio, dijo, doblando sus notas como si el caso estuviera cerrado. El joven estaba aislado, a la deriva, sin amigos, sin propósito. Probablemente cargaba con heridas de la vida, abandono. Se aclaró la garganta. El veneno es, a menudo, la elección de quienes desean morir en silencio. La señorita Marple, con el tejido en su regazo, no dijo nada. Sus agujas no hicieron clic. Alzó la vista, con ojos suaves y reflexivos. ¿De veras?, murmuró. Aunque, en mi experiencia, aquellos que toman sus propias vidas generalmente no llegan a longitudes tan ordenadas como para caer cuidadosamente debajo de una fronda de palma, con su taza colocada, precisamente, en el lado derecho. Pausa breve, tono reflexivo. Crayle frunció el ceño. Su bolígrafo volvió a estar preparado, pero un gobín. Fue, pensó, una muerte demasiado ordenada, para un motivo tan desordenado. Tono grave. Después del luncheon, cuando el resto de la casa se retiró detrás de las cortinas dibujadas y las puertas cerradas, la señorita Marple deambuló, una vez más, hacia el conservatorio, un lugar ahora silenciado, en un silencio antinatural, el aire lleno de perfume y memoria. Pausa suave. La yedra siempre había sido una de sus favoritas, una planta vigorosa y terca, que alcanzaba la luz con una gracia implacable. Pero, cuando pasó por el enrejado lejano, algo llamó su atención. Un zarcillo, normalmente en ángulo hacia arriba o hacia afuera, se había inclinado torpemente hacia la base de ladrillos. Su tallo verde mostraba signos de presión reciente, no por viento, ni por naturaleza, sino de manos humanas. Tono de intriga, ella se arrodilló, cepillando ligeramente contra las hojas finales. El suelo, debajo, aparecía recientemente inquieto, a pesar de que no había cañón de riego a la vista. No era el instinto natural de la planta ocultar su crecimiento.
Las plantas crecían hacia la vida, pero alguien, al parecer, había vuelto hacia adentro, lo había entrenado para ocultar, en lugar de escalar. Ese, en el mundo de la señorita Marple, fue el comienzo de un susurro. La señorita Marple siempre había confiado en sus manos, no por su fuerza. Ella no era una mujer dada a levantar más que una talla o una taza de té, sino por su delicadeza, su paciencia. Y fue la paciencia, lo que la llevó a la pequeña olla de jazmín, ubicada en la esquina izquierda de la pared este del conservatorio. Pausa breve, tono observador, lo había notado antes, por supuesto, las flores fragantes, las hojas inusualmente brillantes, pero hoy, fue la ligera inclinación de la olla lo que llamó su ojo. No estaba al ras con su platillo, sino en un sesgo, como reemplazada apresuradamente. Levantándola suavemente, encontró debajo un trozo de papel doblado, no una, sino 2 veces, manchado débilmente con tierra húmeda. Lo liberó, sus dedos cepillaban el borde en relieve, una esquina desgarrada de papelería fina, del tipo que no se compraba en las tiendas de los pueblos. La tinta había sangrado ligeramente por la humedad, pero las palabras aún eran legibles, y no habían sido encontradas. Tono más intenso. Jazmín, al parecer, no había traicionado con su aroma, sino con sus raíces. Lo desplegó lentamente, alisando los pliegues con un cuidado que era casi reverencia. La letra, vacilante, desigual, traicionaba más emoción que sus palabras confesaban. Nunca quise regresar. No así. Pero tenía que saberlo. Tenía que ver, si lo que dijeron era cierto. Pausa dramática. Era un borrador, no pulido, no sellado, una carta nunca enviada, pero que comenzaba con la temblorosa honestidad de un hombre que había llevado silencio demasiado tiempo. Enterraron su historia, pero no todo. Algunos todavía viven en mí, tal vez, o frente a alguien que no puede negar lo que soy. Luego, bajaba una línea atravesada, el bolígrafo se había presionado demasiado, ella nunca me dijo la verdad, pero él lo sabía. Él, siempre lo supo. La mirada de la señorita Marple permaneció en esa línea. Tono bajo. Alguien había leído esta carta, y elegido que parte de ella debía permanecer oculta. Dio la vuelta al papel, la parte posterior estaba en blanco, pero en la esquina inferior quedaba una tenue estampación de pulgar en tinta de secado. No de Thomas. Alguien había leído esto, y casi lo enterró. Más tarde, ese día, mientras examinaba el escritorio en el estudio más pequeño, bajo la pretensión de devolver un catálogo de semillas atrasado, los ojos de la señorita Marple captaron un detalle familiar, uno que había pasado inadvertido, hasta que la carta lo trajo a la mente. Una pequeña botella de tinta estaba al lado del peso para papel, del tipo que se vendía solo en papelerías más finas. Su color no era el negro azulado estándar, sino un gris lila suave, un tono raramente usado, y nunca por los hombres. Y, a su lado, escondido descuidadamente entre las páginas de la correspondencia, yacía un montón de sobres, cada uno con la cresta de la casa, salvo por uno. Ese, ligeramente más pequeño, carecía de monograma en relieve. Lo tomó en la mano. El papel coincidía con la nota hallada debajo del jazmín de tinta lila, sin monograma, familiar, pero cauteloso. Miró hacia el pasillo. Pausa breve. La señora Forsyth había escrito, 1 o 2 veces, notas de agradecimiento en ese mismo tono, elegante, distintivo. Los dedos de la señorita Marple cerraron sobre el sobre. Uno no acusaba sin certeza, pero tampoco se ignoraba, cuando el remitente de letras intentaba, con tanta gracia, hacerlo desaparecer. Quailaut arrojaba su brillo de lavanda a través de los paneles del conservatorio, y las sombras se alargaban, como pensamientos que no estaban dispuestos a resolverse. La habitación estaba silenciada, aunque no vacía, porque la señorita Marple permanecía allí, su marco casi inmóvil, mientras trazaba sus dedos una vez más a lo largo del borde de la cama de hiedra perturbada. Había regresado sola, sabiendo que la casa estaba ocupada con la cena y la distracción. No trajo herramientas, salvo el pequeño tenedor que usaba en su propio jardín de rosas, y su memoria, tan aguda como siempre. Con cuidado, aflojó el suelo justo debajo del tallo doblado, no profundo, sino deliberado. El tenedor golpeó algo firme. Ella apartó la tierra con sus manos enguantadas. Surgió un objeto pequeño, papel, o más bien una tarjeta rígida, doblada una vez, manchada débilmente a lo largo de un borde, con la esquina marcada por la sangría de un talón. Lo abrió, no con triunfo, sino con temor. Tono contenido, era una fotografía, la misma que Lily le había mostrado días antes, pero aquí, con la esquina intacta, revelando lo que había sido arrancado en la otra. Una mano descansaba sobre el hombro de la joven, y el anillo en esa mano era inconfundible, el sello de Forsyth.
Y con él un motivo, no de odio, sino de preservación, para enterrar la memoria de una mujer y silenciar a su hijo. Se sentaron juntos en la habitación azul, por la mañana. La señorita Marple, con su bordado inactivo en el regazo, y Lily apretaba un pañuelo con tanta fuerza, que el encaje temblaba entre sus dedos. No pensé que significara nada, dijo Lily, por fin, los ojos fijos en el jarrón de violetas junto a la ventana. Casi pensé que lo imaginaba. ¿Imaginaba qué, querida? La melodía, susurró, proveniente del conservatorio, justo antes de la medianoche. La noche de Thomas. La señorita Marple esperó. Pausa breve. Era débil, como alguien girando el mango de una caja de música muy lentamente. Una canción de cuna, una que no he escuchado desde que era niña. ¿Alguien más estaba cerca? No. Estaba bajando por un poco de agua, me detuve en las escaleras porque lo sabía. Su garganta se movió. No era solo una melodía, era un recuerdo. Mi madre solía tararearlo en privado, y nunca a nadie más. La voz de la señorita Marple fue suave. A veces, querida, no es lo que escuchamos, sino cuando lo escuchamos, lo que nos dice que algo no está bien. La melodía, cuando Lily intentó tararearla, era fragmentada, vacilante, pero inequívocamente tierna. La señorita Marple también la reconoció, no por partitura, ni por actuación en el salón, sino por el tipo de canciones de cuna transmitidas, en silencio, entre generaciones de mujeres, que no tenían canciones de cuna propias. Mi madre la cantaba, murmuró Lily, pero nunca con las luces encendidas. No era alegre, se sentía como un secreto susurrado. Ella levantó la vista. Hay algo en ello, señorita Marple. Sé que suena loco, pero al escucharla, justo antes de Thomas, sentí que el pasado estaba tratando de abrir la boca. La señorita Marple no dijo nada, su mente ya trazaba las posibilidades. El dolor, como la melodía, podía demorarse en las paredes, pero había un propósito aquí. Alguien había hecho sonar esa caja, no por nostalgia, sino como advertencia. ¿Y si no era para mí? Se preguntó Lily, más para sí misma. ¿Y si era, para él? La señorita Marple se levantó suavemente. Entonces, querida, es hora de que descubramos quién dio voz al silencio. Tono grave, pausado. La mesa de consola lejana del conservatorio tenía la caja de música en cuestión, una pequeña pieza plateada, formada como una alondra, sus alas grabadas con lirios e hiedra. Lily explicó que había sido de su madre, mantenida por razones sentimentales, aunque no había sonado en años. La llave está rota, dijo. No ha funcionado desde que tenía 12 años. La señorita Marple se inclinó hacia ella con reverencia. Había conocido muchas cosas rotas en su vida, pero muy pocas que permanecían intactas, a salvo de los curiosos dedos. La llave, en efecto, colgaba floja en su tallo, pero no sin signos de movimiento reciente. Allí, justo debajo del brazo sinuoso, yacía una leve mancha no de polvo, sino el brillo tenue dejado por una piel cálida. La inclinó hacia la luz, y vio las crestas de un estampado de pulgar, débil, pero distinto. Pausa breve, la señorita Marple tocó la caja suavemente, no para girarla, sino para sentir su peso. A veces, murmuró, las cosas que están rotas, siguen cantando, si alguien las enrolla de la manera correcta. Tono reflexivo, y no se preguntó por primera vez si era la melodía en sí, o lo que evocaba, lo que había regresado en la noche. Más tarde, fue en el salón delantero donde la señorita Marple, sentada con su aguja, escuchaba a la señora Forsyth discutir los arreglos del almuerzo. Habló casi descuidadamente, curioso, ¿no es así? ¿Cómo regresa la música después de tanto tiempo? Es el Lullaby, el del conservatorio, bastante inquietante, ¿no dirías? No miró a Elsie mientras lo decía, pero escuchó el sonido, una tela cayó. No descuidadamente, sino bruscamente. La mano de Elsie se congeló a medio esmalte sobre el aparador de caoba, su rostro se puso pálido, y luego se sonrojó. Se inclinó rápidamente para recuperar la tela. Olvidé la bandeja de plata, murmuró. Iré a buscarla. Una pequeña melodía, tan bonita, agregó la señorita Marple suavemente, los ojos aún en su bordado, pero uno no la espera, después de la medianoche. No de una caja hace tanto tiempo. Elsie no dijo nada mientras huía de la habitación. La señorita Marple hizo una pausa. El hilo se detuvo a medio paso del ojo de la aguja. Hay silencios, pensó, que hablan más que las confesiones. La encontró en el corredor de lino, toallas plegadas con precisión mecánica.
Sus ojos se condenaban con sombras que nada tenían que ver con la iluminación. Dormir es algo extraño, ¿no? Dijo suavemente la señorita Marple. Algunos lo encuentran fácilmente, otros, bueno, lo evitan por las noches. Elsie se puso rígida, luego asintió sin mirar hacia arriba. No es nada, solo el frío. He oído que pediste cambiar de habitación. Los dedos de Elsie dejaron de plegar. No quiero estar cerca de ese corredor, dijo rápidamente. Demasiadas corrientes. El viento hace que. La señorita Marple colocó una mano, ligera pero firme, sobre la pila doblada. El corredor no se sacude, querida. No. A menos que alguien se mueva. Las palabras de Elsie se separaron, como plegadas pero no alineadas. ¿Tú? No vi quién era, susurró. Pero sabía que estaban allí, y sabía que no se suponía que yo lo supiera. La señorita Marple no dijo nada. El miedo no estaba solo en la oscuridad, tenía un nombre. Esa noche, con la cena terminada y la casa establecida en su silencio habitual, la señorita Marple pasó suavemente por el corredor trasero, y se detuvo en la curva que conducía a las habitaciones de los sirvientes. Las lámparas estaban atenuadas, pero las voces se oían, no fuertes, no enojadas, sino afiladas en su moderación. Y harás bien en sostener tu lengua, niña. Eso es todo lo que diré. Era la señora Griggs, no regañando exactamente, sino advirtiendo. Su voz tenía un borde frágil, el que se usa cuando el miedo se disfraza de autoridad. No dije nada, respondió Elsie, baja y conmovida. Le dijiste lo suficiente. Te vi. No lo hice. Cuidamos a los nuestros en esta casa, interrumpió la señora Griggs. Y el pasado, es el pasado. Lo deja salir, y solo tendrás problemas para todos. Es mejor que algunas cosas se queden sin decir. Pausa breve, hubo silencio, y luego el sonido de una puerta que se cerraba suavemente. La señorita Marple se volvió, caminando hacia la escalera, su paso deliberado, sus pensamientos girando como la rueda lenta de un telar. No era ira lo que había escuchado, ni crueldad, era miedo. Miedo, del tipo nacido no del peligro, sino del conocimiento demasiado protegido. Temor de que, si se decía en voz alta, derrumbaría todo lo que la casa había sido construida para preservar. Y sabía, con una certeza tranquila, que la verdad ya se filtraba por las grietas, como la música, a través de una caja rota. La señorita Marple se sentó en silencio en la habitación de la mañana de Lily. La fotografía se equilibraba en su regazo como algo demasiado frágil para sostener, pero demasiado revelador para dejarlo. Era la misma imagen que Lily le había mostrado días antes, una mujer joven en uniforme, junto a un joven coronel Forsyth. Esta vez, la señorita Marple notó la esquina inferior desgarrada, no irregular, no accidental, desgarrada con intención y cuidado. Solo quedaba una astilla de la tercera figura, una pizca de tela, la leve curva de una segunda mano, descansando sobre el hombro de la mujer. Una mano que, una vez, había sido parte del todo, una mano borrada deliberadamente. La sostuvo más cerca de la ventana. La figura faltante no había sido eliminada con prisa, la limpieza del corte sugería discreción, no destrucción. Quien se había parado en ese rincón, había importado demasiado. Y quien había arrancado la imagen, quería recordar, pero no del todo. La señorita Marple suspiró, metiendo la foto en su retícula. Las fotografías, después de todo, rara vez mentían, pero las personas, a menudo, intentaban que lo hicieran. Más tarde, ese día, mientras pasaba por el corredor de arriba, donde la señora Griggs doblaba el lino en el armario, la señorita Marple se detuvo, con ociosidad deliberada. Te envidio tu orden, dijo, mirando las fundas de almohada cuidadosamente planchadas. Hay algo, bastante relajante, en las cosas que se mantienen en su lugar. La señora Griggs rió con modestia. No todos están de acuerdo. Algunos recuerdos pertenecen al cajón inferior, atados y olvidados. La señorita Marple inclinó la cabeza. Supongo que la casa ha visto su parte. La ama de llaves se detuvo, su mano flotaba sobre una sábana monogramada. Hubo una primavera, hace mucho tiempo, cuando todos pensamos que podría haber algo. Pero terminó, en desgracia. Por supuesto, tenía que ser así. La señorita Marple levantó una ceja, pero no dijo nada. La señora Griggs se sonrojó, luego cerró el armario. Bendición, señora. Todavía tengo cosas que atender. Y se marchó, pero no antes de que la palabra desgracia permaneciera, como el polvo inquieto de una sábana.
El sol acababa de comenzar su lento descenso cuando la señorita Marple se dirigió al cobertizo. Aparentemente, había ido a preguntar por las plántulas de dedalera, pero su verdadero propósito yacía en una jaula de madera maltratada, apilada debajo de viejas revistas de jardinería. Lily había mencionado, sin intención, que su madre guardaba recortes en esos cuadernos, y que, alguna vez, había ocultado cartas entre ellos para evitar la desaprobación de su padre. Tono de descubrimiento. Hojeando las páginas amarillentas de plantaciones y ciclos de floración, la señorita Marple lo encontró, escondido entre un helecho prensado y un pétalo de rosa frágil, un sobre. Su papel, rizado por la edad, su tinta, desvaída, pero legible. El membrete decía Deb. Y el nombre escrito, en una mano juvenil y audaz, era inconfundible, Miss Adelaide Morton, el apellido de soltera de la señora Forsyth. Deslizó la carta con cuidado. Era breve, llena de anhelo, de arrepentimiento, y una oración subrayada 2 veces. Volvería, si tan solo me dejaran. Sabes, nunca me detuve. La señorita Marple la leyó 2 veces, luego la dobló una vez más. El pasado, pensó, no había permanecido en el extranjero. Había llegado a casa, en silencio, fatalmente. Esa noche, con la casa sometida y la sala desocupada, la señorita Marple aceptó la invitación de la señora Fercy para un breve jerez. La mujer mayor, elegante como siempre, en una blusa verde desvaída y perlas ligeramente opacadas por el tiempo, invitó a la señorita Marple a sentarse, mientras obtenía una pequeña caja de memoria, uno de esos cofres lacados que las mujeres conservan sin propósito práctico, pero siempre cargados de sentimentalismo. Me imagino que ha visto bastantes de estos, dijo con ligereza, levantando la tapa con una mano firme. Dentro había programas de teatro, una tarjeta de baile con cinta, y un pequeño corsaje ya vuelto hacia el papel. Pero los ojos de la señorita Marple se sintieron atraídos por algo más, una cinta de seda lavanda, anudada exactamente de la misma manera que la llevaba la mujer en la fotografía. Lo guardó, dijo la señorita Marple suavemente. La señora Forsyth miró la cinta, y luego apartó la vista. Uno olvida tanto, ya sabe, pero ciertas cosas, el aroma de una carta, un color, un rostro, se niegan a ser olvidados. Su voz se quedó en silencio. Al día siguiente, la señorita Marple llamó a la señora Milborne, la esposa del vicario, aparentemente para entregar una copia de Country Life, aunque con motivos mucho más delicados en el corazón. Sentada en la sala del vicariato, la mujer mayor vertió té débil, y confidencias más fuertes. Hace años, dijo con un suspiro, cuando la señorita Marple aludió a los disturbios en el pasillo. Estábamos recién llegados, y yo todavía me sentía intimidada por los sombreros de la señora Forsyth. Sonrió débilmente, antes de adoptar un gesto reflexivo. Había una muchacha, una criada. Tranquila, capaz, un poco encantadora de esa manera. Esther, creo. Y había un rumor, por supuesto. No, escandaloso, exactamente. Solo, un susurro. Hizo una pausa, sorbió un poco de té y añadió. Una noche, llegó al vicario, muy grave. Dijo que había perjudicado a alguien en su pasado. No recuerdo las palabras exactas, pero confesó que había sido despedida, en lugar de defendida. La señorita Marple asintió suavemente, con las manos dobladas con cuidado. Algunos hombres, dijo, no confiesan para obtener perdón, sino porque ya no pueden cargar con el silencio. Era una noche tranquila, del tipo que alarga la luz, y adelgaza las paredes que separan la memoria del presente. La señora Forsyth estaba sentada en el salón, no leía, no dormía, simplemente permanecía inmóvil, como una mujer suspendida entre pensamientos. La señorita Marple se unió a ella sin invitación. Siempre había creído que el momento adecuado rara vez necesitaba golpear la puerta. He estado pensando en la muchacha de la fotografía, dijo en voz baja. La señora Forsyth no respondió. Llevaba una cinta como la que guarda, y había una carta de Francia. Aún sin respuesta, pero el más leve estremecimiento atravesó sus dedos. Creo que se llamaba a... La señorita Marple dejó caer el nombre tan suavemente como quien deposita una flor. Hubo una larga pausa. Ah, repitió la señora Forsyth, apenas con un hilo de voz. Era amable, no sabía cómo esconderse. Su voz se quebró ligeramente. No la envié lejos, pero estuve de acuerdo en que debía irse. La señorita Marple asintió. ¿Y ese silencio, protegió a la casa, o a usted? La señora Forsyth apartó la mirada. Ya no lo sé. El resto no llegó en palabras, sino en la densa red de lo que ya se había insinuado. La línea de tiempo se unió en la mente de la señorita Marple,
el repentino despido de A, el embarazo oculto, el exilio silencioso en el extranjero, todo orquestado con una discreción que no nacía de la malicia, sino del miedo. Thomas había nacido lejos de Mellinghurst. No porque no fuera querido, sino porque no se le permitió. Su regreso había reabierto lo que una vez se selló, no por ley, sino por emoción. Y alguien había decidido, otra vez, preservar el silencio de la casa. Solo que, esta vez, esa preservación había costado una vida. Fue entonces cuando el jardinero, el joven Alec, con las mejillas siempre sonrojadas por el sol y las mangas perpetuamente remangadas, entró en la habitación de la mañana, sujetándose la mano con una mueca. «Disculpe, señora», murmuró a la señora Griggs, «pero tengo vidrio en el guante, justo debajo del rosal. Creo que voy a necesitar un vendaje». La señorita Marple, que había estado tomando té y observando a los Burkes con educado desapego, levantó la vista de inmediato. «¿Vidrio, dice?» Él asintió, quitándose el guante para mostrar una delgada línea de sangre a lo largo del dedo índice. Del forro del guante, sacudió un fragmento, no más grande que una uña, pero claramente curvado, con un borde puntiagudo, y un leve destello metálico en una esquina. «No vino del compost. Eso es seguro», murmuró Alec, entornando los ojos. «En efecto, no», dijo la señorita Marple suavemente, aceptando el fragmento en su pañuelo. «Las rosas son criaturas sentimentales, pero a veces se plantan sobre cosas destinadas a permanecer ocultas». Se puso de pie. «¿Le importaría mostrarme exactamente dónde?» Se arrodilló junto a las rosas de la reina Isabel, y sostuvo el fragmento contra el sol de la mañana. El borde biselado atrapó la luz con un brillo preciso, pulido, limpio, no el borde opaco y polvoriento del vidrio de invernadero. Alec, mirando por encima de su hombro, dijo: «No parece de nuestros cobertizos, señorita. El vidrio del invernadero es todo plano. Esto es curvado, como de una linterna, tal vez, o de un conservatorio», murmuró ella, incorporándose con cuidado. Caminaron hacia el ala sudeste de la casa. El conservatorio se alzaba con piedra pálida y hierro envejecido, sus ventanas, altas y arqueadas, y una de ellas, sí, con una esquina cubierta de cinta adhesiva. La señorita Marple giró el fragmento en su mano, la curvatura coincidía exactamente. Era un trozo de vidrio roto, colocado allí de forma deliberada, hasta que el guante de un jardinero lo reveló. Más tarde, mientras la casa dormitaba o jugaba al bridge, la señorita Marple se paró ante la ventana oeste del conservatorio. Era el único cristal con cinta en la esquina inferior. El coronel Forsyth había explicado que se debía a una tormenta. Pero el corte no era una grieta irregular por viento o edad, sino un tajo limpio, diagonal, hecho por una mano experta. Presionó los dedos contra el vidrio. Un descanso reciente, sin suciedad, sin marcas de lluvia. El ruido habría sido mínimo, apenas un clic de cristal bajo presión. Retrocedió lentamente. No era el vidrio lo que estaba roto. Era la historia. Y, como todas las cosas rotas, había empezado a dejar entrar la verdad. Mientras volvía a entrar en el conservatorio, la calidez de la habitación la golpeó. Una cercanía, no solo de aire, sino de memoria. Se detuvo por un momento, dejando que sus ojos viajaran por la escena familiar, las sillas de caña, las palmas de la casa, el aroma polvoriento del geranio de limón. Pero fue la posición del setí la que llamó su atención. Recordó, con bastante claridad, cómo se había colocado durante el té del jardín la semana anterior, frente a la amplia ventana central, bañada por la luz dorada de la tarde. Había sido el lugar donde Lily se sentaba, riendo suavemente, mientras su mano descansaba en la taza que Thomas le había ofrecido. Ahora, había sido cambiado. Solo un poco, pero lo suficiente. Ya no miraba al sol, en cambio, estaba orientado hacia la esquina este. Se sentó en el cojín, probando la vista. Desde este ángulo, el panel roto era visible, solo si uno sabía dónde mirar. La señorita Marple se quedó muy quieta, muy quieta. Alguien había movido los muebles, no para mayor comodidad, sino por ocultamiento, o por visión. Ella comenzó a contar cuántos se habían sentado aquí desde aquella tarde. A la mañana siguiente, la señorita Marple pidió que una bandeja de plata fuera pulida, una solicitud aparentemente ociosa, que la señora Griggs aceptó con un asentimiento suave, aunque perplejo. Mientras levantaba la bandeja de su envoltura de lino, la señorita Marple la giró lentamente, atrapando la luz de la mañana. Su superficie era bellamente imperfecta, suavemente usada por años de servicio, pero aún lo suficientemente reflectante como para retener imágenes borrosas en su brillo. Lo colocó sobre la pequeña mesa junto al setí y se sentó nuevamente,
como podría hacerlo cualquiera durante un té ordinario. Luego esperó, y lentamente, la habitación se organizó. No en objetos, sino en reflejos. La palma detrás de ella se extendió sobre la superficie de la bandeja. Una línea débil sugirió la silueta de la puerta del conservatorio, y allí, un parpadeo. La inclinación del panel roto apareció como una sombra diagonal. Alguien había observado, no desde adentro, sino desde afuera, usando el reflejo de la bandeja para ver sin ser visto. Y si uno observaba lo suficiente, también podía escuchar una amenaza susurrada, una súplica, la confesión de un linaje negado por demasiado tiempo. Todo visible, si solo uno sabía dónde mirar. Esa noche, después de la cena, con la casa distraída por las horas posteriores y el gramófono murmurando suavemente por el corredor, la señorita Marple se deslizó por las puertas del jardín. Las rosas todavía estaban húmedas del riego de la tarde, su aroma, grueso y nostálgico, flotaba en el anochecer. Se dirigió hacia el conservatorio, esta vez no por sus puertas, sino a lo largo del sendero externo, aquel que Alec había señalado, donde su guante atrapó algo malvado y agudo. Hizo una pausa junto al panel agrietado. El ángulo de ese lugar era preciso, no generoso, solo exacto. Desde allí, una persona podría mirar a través del vidrio, hacia la bandeja de plata, y ver el reflejo de los dos sentados dentro. Podría escuchar palabras débiles, si se hablaba con tensión, o voces elevadas. Podría ver manos moviéndose sobre tazas de té, o letras deslizarse en bolsillos. Ella se inclinó más abajo. Una marca de talón, casi desaparecida en la tierra blanda, se dirigía hacia adentro, no hacia afuera. Quien se había quedado aquí, no solo había pasado. Había detenido, esperado, observado. La señorita Marple se incorporó lentamente, sus ojos suaves de pena. No había sido curiosidad lo que trajo a alguien aquí aquella noche. Había sido certeza. Y la certeza, sabía, era lo más peligroso de todo. Fue durante una tarde tranquila en la cocina, mientras la ama de llaves se preocupaba por los bollos subarrollados, y Elsie mantenía ocupadas las manzanas con diligencia nerviosa, que la señorita Marple ofreció ayudar con la clasificación de recetas viejas. La señora Forsyth se inclinó hacia los libros en el armario lateral. Elsie murmuró, gesticulando vagamente. Ella siempre dice que sostiene el alma de la casa. La señorita Marple sacó el volumen. Un libro de tela gruesa, más antiguo de lo que parecía, sus esquinas suavizadas por años de dedos florales y enmiendas con lápiz. Sin embargo, llevaba un peso inesperado. Cuando lo abrió, una ramita prensada se deslizó en su regazo, seca, delicada y extrañamente simbólica, la hierba del recuerdo. Giró las páginas suavemente. Triple tarta, pique el ceblete, summer, y luego una pausa entre el estilo de arjige de carne de res y el albaricoque, donde una hoja doblada yacía amarillenta, pero intacta. La señorita Marple miró, y luego deslizó silenciosamente el papel desde su escondite. No era una receta en absoluto, sino una lista escrita a mano en tinta azul oscura, doblada a lo largo y suavizada por el tiempo. Nombres sin adornos, primero y último. Además de cada nombre, una fecha. Sin explicación, sin comentarios, solo el peso silencioso de la precisión. El ojo de la señorita Marple viajó por la columna hasta aterrizar en la quinta entrada, Ders, Thomas, el 17 de marzo, 19. Parpadeó una vez, y volvió a mirar. La fecha era inconfundible. Combinaba con la que había vislumbrado solo unos días antes. En la parte posterior de la fotografía, la pequeña y ordenada inscripción en lápiz se desvanecía, pero aún era legible. Fecha de nacimiento de Thomas, leyó. Hittens, Nora, el 3 de agosto de 1894. Trick, Samuel, el 11 de enero de 1910. Todos los nombres llevaban el anillo tranquilo de la clase de servicio, asistentes de cocina, muchachos de establo, las chicas una vez mencionadas al pasar. Un libro mayor, ¿pero de qué? No salarios, ni cumpleaños. Algo más profundo. Ella dobló la lista y la presionó entre sus dedos. Se sentía como una sombra mantenida en forma de papel, un registro de algo susurrado durante mucho tiempo, nunca dicho en voz alta. La señorita Marple, de vuelta en su pequeña cámara de arriba, colocó la lista sobre el mostrador de escritura y la examinó bajo la lámpara. La tinta, aunque en color, tenía los bordes nítidos de un bolígrafo utilizado recientemente. Un golpe de prueba a lo largo del margen no reveló manchas ni desvanecimiento, como si hubiera sido escrito apenas ayer. Recuperó el libro de recetas nuevamente. Su hoja de mosca tenía una dedicatoria con fecha de 1928, y las páginas frágiles olían débilmente a clavos y corteza de limón.
El contraste fue sorprendente, un libro amarillento por 30 años de crema de goteo y cerezo, y una lista que parecía haber sido deslizada solo ayer. Lo que la perturbó fue la mano misma, elegante, pero rígida, deliberada, del tipo que disfrazaba la emoción a través de la precisión. No era una lista destinada a ser encontrada ni compartida. La señorita Marple presionó el plano de nuevo, apretando los labios. No era alimento transmitido, pero los secretos, como las conservas, siempre estaban mejor escondidos a la vista. Fue Lily quien rompió el silencio, aunque no quiso hacerlo. Estaban sentados en el salón, una brisa de finales de otoño rizándose debajo del alféizar. Una vez escuché algo hace años, dijo vacilante. Mami estaba hablando con la esposa del vicario, no se suponía que se escuchara. La señorita Marple dobló las manos, con suavidad. ¿Qué tipo de algo, querida? Estaban hablando de un testamento, algo disputado, y alguien sin acompañar. Lily se sonrojó, como si el recuerdo aún la avergonzara. Dijeron que no podía llegar a nada. No ha sido nombrado. Pensé que tal vez se referían a un primo, pero ahora me pregunto, ¿una voluntad? Sí. Mami parecía asustada, como si el pasado hubiera deslizado una costura. La señorita Marple no dijo nada, pero la lista, las fechas, el nacimiento de Thomas Doakes, comenzaron a asentarse en su mente, con el peso de una piedra caída suavemente en agua quieta. Si Thomas no había sido exiliado, no era por falta de amor, era por miedo. Cuando se le presentó la lista, el inspector Cray frenó sus labios, miró una vez a la señorita Marple y pidió ver el escritorio de la señora Forsyth. La dama de la casa, pálida pero compuesta, las llevó a su habitación de la mañana sin resistencia. Fue Elsie quien produjo la pequeña llave. Nadie preguntó por qué la tenía. Cray le abrió el cajón más bajo y sacó una lata verde, pintada en relieve en oro que se desvanecía. Cuentas de hogares. Era asombrosamente ligera. Dentro, nada. Ni un libro mayor, ni un recibo, ni siquiera polvo. Solo el más leve aroma de lavanda y un fantasma de papel retirado. La señorita Marple notó que las bisagras internas habían sido engrasadas recientemente. Creo, murmuró. El contenido de esa lata no era financiero. La señora Forsyth miró hacia otro lado, sus manos enguantadas temblaban ligeramente. El inspector Crayle se puso de pie, frunció el ceño, lo que sea que haya aquí, ya se ha ido. La señorita Marple sonrió débilmente. Oh, no se fue, inspector, simplemente movido. Las cosas ocultas no suelen desaparecer, simplemente esperan para ser recordadas. Y el recuerdo que guarda, es tanto una bóveda como un espejo. Cuando Twilight se estableció en la finca de las Forsyth, la luz azulada y fría difuminaba el presente en el pasado. La señorita Marple se sentó una vez más en el conservatorio, la lista en su regazo. Leyó cada nombre nuevamente, y esta vez no buscó lo que se sugería, buscó lo que era humano. Higgins, Nora, había muerto de influenza en 1909. Recordó el nombre de un registro de la iglesia. Trick, Samuel, se ahogó en el río, borracho y descalzo. Un trágico accidente, susurrado a lo largo de los años. Y Thomas Doakes no negó un hijo, sino un niño acogido, extraño, no deseado en otro lugar. Cada nombre era un fin, no un comienzo. Ella dobló el papel y lo presionó entre la ramita del tiempo y la página de Budín. Era una lista matutina, nada más, un libro mayor del corazón, y de repente, como el sol rompiendo el encaje, el centro del motivo se disolvió. No había habido herencia que ganar, solo silencio para preservar, y alguien había matado, no por dinero, sino por el insensible miedo a ser conocido. Y tal vez, pensó suavemente la señorita Marple, ese era el motivo más antiguo de todos. Fue mientras pasaba por el conservatorio en una mañana inusitada que la señorita Marple se detuvo. La luz se inclinó justo a través de los paneles empañados, arrojando un brillo pálido sobre las hojas cerosas dentro. Y allí estaba, sorprendente contra el verde apagado, un florecimiento de púrpura regal, delicadamente flecado, respirando un color demasiado audaz para noviembre. Una orquídea de Bander, murmuró en voz baja, con el rastro más leve de sorpresa. Pero floreciendo ahora, el Bander era una flor caprichosa, acostumbrada a la calidez y la humedad, y su floración, tan temprana o tan tardía, en el aire de Mellinghurst, era tan improbable como rosas en la nieve. La señorita Marple había leído una vez que incluso en los jardines se consideraban temperamentales. Se acercó, la punta de su dedo enguantado cepillando el vidrio. Los pétalos brillaban débilmente, frescos, sin polvo, sin marchitez.
Entonces alguien lo había convencido de florecer, o forzado, y forzar la naturaleza, pensó, tenía su propio tipo de firma, especialmente en casas donde los secretos tenían raíces largas, y alguien se había cansado de esperar la primavera. Más tarde ese día, la señorita Marple se encontró hablando con el señor Tegg, el jardinero principal, un hombre cuyos pantalones de pana y cara curtida por el sol hablaban de una vida dedicada a las plantas, no a las personas. Entrecerró los ojos hacia la casa caliente. El bander que está dentro, necesita calor. Lo hace, admitió él. Seco, calor con la neblina de la campana en la hora. No podía florecer al aire libre, no en este mes. ¿Y el invernadero? Preguntó suavemente la señorita Marple. Bloqueado. Siempre bloqueado. Tuvimos problemas con los muchachos hace unos años, robo y plántulas. Tocó el bolsillo de su pecho. La llave se queda conmigo, dudó. Bueno, excepto la señora Forsyth, ella tiene la otra desde hace años. Pero nunca toca las orquídeas. Nunca me gustaron. La señorita Marple asintió lentamente, su mirada volviendo al vapor. Solo 2 llaves, entonces, y una flor que florece al capricho de la naturaleza, fuera de temporada, lo que significaba, por supuesto, que había florecido por la mano de alguien con propósito, y tal vez persuasión. Mientras tanto, la señorita Marple agitaba su té con una delicadeza ausente. Un recuerdo regresó, no vivido, pero persistente, como una espina presionada bajo la muselina. Había sido primavera. El jardín estaba lleno, las rosas se desplegaban a lo largo del enrejado. Un par de damas, no recordaba quién, se habían parado junto a la tienda de rifa. Una se inclinó, su tono medio conspirador. La naturaleza puede ser persuadida para comportarse, si uno sabe cómo manejarla. En aquel momento, el comentario parecía inofensivo, pero ahora pesaba con forma y sombra. La naturaleza fue persuadida. No permitir, no atender, sino forzar. Los ojos de la señorita Marple se dirigieron nuevamente a la orquídea. Alguien había manejado la naturaleza, no con reverencia, sino con cálculo. El mismo cálculo, quizás, con el que uno enciende hojas, revuelve azúcar o administra algo que nunca debería ser notado, hasta que llegue el cobertizo donde las semillas viejas y las macetas permanecen con el aroma a tierra húmeda y periódicos mojados. La señorita Marple, moviéndose con su habitual gentileza discreta, pasó los dedos a lo largo de los estantes, señalando óxidos, manchas y marcadores de hierbas olvidadas desde hace mucho tiempo. Entre un paquete de semillas de guantes de zorro y un folleto de instrucciones amarillento, encontró un sachet, no más grande que un sello postal, doblado 2 veces y sellado con cera. Lo abrió con delicados dedos. Dentro, un polvo blanco grisáceo, fino, completamente odilus. Su único marcado era una etiqueta débil en latín, Terrosia Bogli. Un parpadeo pasó por la expresión de Miss Marple. Había oído hablar de él una vez, en un pequeño artículo de la Gaceta del Jardinero. Una planta de África Occidental, a veces usada como insecticida natural. Pero en otras partes del mundo se secaba en polvo y se deslizaba en silencio en una taza de té, inofensivo en aroma, devastador en efecto, mataba lentamente, sin dolor, raramente detectado, no destinado a babosas. Luego, no en un invernadero donde las babosas estaban ausentes, y las orquídeas florecieron inesperadamente. Ella dobló el sachet nuevamente. No era venenoso, tal vez, sino con un propósito. No era simplemente la floración antinatural lo que preocupaba a la señorita Marple, era el tipo de orquídea que era, Bander Coeria. En la ley victoriana, había simbolizado el duelo, no con el fuerte velo negro, sino en un tono de recuerdo más tranquilo y amargo. El conocimiento presionó entre las páginas de un viejo diario, y luego, como una pieza de rompecabezas deslizándose silenciosamente en su lugar, llegó la realización. Thomas, la orquídea, había estado cerca de la bandeja de té, la que había tomado justo antes de colapsar. Un leve olor a aire dulce se aferraba a la tela, apenas perceptible, no suficiente para alarma, pero las orquídeas eran frágiles, fácilmente magulladas por el tacto. Un pétalo eliminado, molido finamente, combinado con polvo de terrosia. La señorita Marple se sentó, con el corazón dolorido en silencio. No rabia, no locura, pero la tristeza se agudizó calladamente. Quien había hecho esto no había querido que sufriera, solo desaparecer antes de hablar demasiado libremente, antes de reclamar un pasado que no era suyo. No fue solo un silenciamiento, fue un recuerdo llevado a la venganza. El conservatorio estaba vacío, salvo por una persistente frescura esa mañana que no podía explicar. La señorita Marple se movió sin sonido, sus dedos descansando ligeramente sobre el carro de té.
La bandeja de plata todavía brillaba desde su último pulido. Mientras lo levantaba, algo delicado se soltó, no más que un susurro de color, un solo pétalo, púrpura, bordeado de plata helada, triturado en el borde como atrapado bajo el peso. Ella se agachó lentamente, sus rodillas protestaron, y lo recuperó. Llevaba la inconfundible suavidad de Van der Bloem, pero ninguna otra flor en el salón principal coincidía. Solo tenía una orquídea. Sostuvo el pétalo hasta la luz. No hay aroma ahora, sin vida, pero quedaba un rastro de propósito en su delicada carne magullada. Alguien había colocado la orquídea, o una parte de ella, cerca del té, tal vez incluso como un toque simbólico, una firma final en flor. Las flores, después de todo, son los cómplices más discretos. Y este pétalo, pasado por alto, silencioso, condenatorio, era prueba de que alguien había usado la belleza de la naturaleza como arma velada, y había olvidado que los pétalos caen. De vuelta en su propio salón, debajo de los atentos tic-tacs de su reloj y las sombras de encaje de Ivy en el panel de la ventana, la señorita Marple colocó las fichas de su tranquila investigación. Un pétalo caído, un bolsillo de polvo gris, una flor que no tenía negocios floreciendo. Ella los arregló no como evidencia, sino como señales, símbolos en el idioma que mejor conocía, el idioma del jardín inglés, donde las rosas ocultaban espinas, y la belleza siempre le pedía un precio. No necesitaba confesiones firmadas, hacía mucho que había dejado de creer en ellas. Lo que importaba era la naturaleza humana, la suave podredumbre debajo de la floración. La señora Forsyth, pensó, nunca había querido ser cruel, solo protegerse, su nombre, el remordimiento de su esposo. Pero la naturaleza, cuando se presiona demasiado, responde no en amabilidad, sino en precisión. La orquídea se marchitaría ahora. El secreto también podría desvanecerse con el tiempo, pero la historia permanecería, susurrada en flores, brotes y semillas amargas, porque los jardines, como los recuerdos, nunca olvidan, y nadie agradece al cielo. Fue durante una suave conversación cerca del fuego, con el viento temblando débilmente en el casco, que la señorita Marple, en su forma de conversación suave, volvió a la bandeja de té. Curiosa, de verdad, dijo, ajustando sus puños. Como las cosas más pequeñas se niegan a permanecer ocultas. Se levantó con facilidad, sin prisas, y caminó hacia la bandeja de plata, ahora mantenida en el gabinete de la esquina, pulida, vaciada, pero no, como bien sabía, limpiada de memoria. Lo noté durante esa primera tarde terrible, continuó, los dedos descansando probablemente en el borde, pequeñas manchas justo aquí, donde había descansado la copa. Pero lo que realmente me llamó la atención fue esto. Llegó a continuación, retirando un resbalón de color seco, un solo pétalo, ligeramente arrugado, con un tinte azul púrpura que ninguna flor local debería haber ofrecido en octubre. Fue aquí, ya ves, dijo simplemente, escondido debajo del pie de la bandeja, una cosa tan frágil que uno podría perderse, pero creo que dijo la verdad, incluso cuando no pudimos. El salón mantenía un fuerte silencio. Las sillas fueron acercadas, pero nadie se inclinó. La voz de la señorita Marple, cuando habló, era estable, no acusadora, pero inevitable. El veneno, dijo, era cuidado. Fue nutrido, atendido. Ella dobló las manos. Terosia Bogley es una planta más rara en este país. Aunque prospera en ciertas condiciones de invernadero, puede ser motivada para el polvo. Sin olor, casi insípida. Fue doblada, creo, en la mezcla de polvo de orquídeas, una flor engañada en la floración temprana, una floración curiosa, en un clima que no lo favorece. Hizo una pausa, y sus ojos encontraron la única cara que se había rígido, no sorprendida, sino consciente. Solo una persona poseía la clave y el conocimiento, alguien que entendía tanto las plantas como las personas, y que había aprendido, tal vez dolorosamente, cómo ambos pueden usarse para domar lo que amenaza con crecer salvaje. Hubo un cambio en la habitación, no una protesta, solo el aliento dibujado y no liberado. La señorita Marple cerró los ojos brevemente. Este no fue un acto de violencia. Fue un cultivo de silencio. La señora Forsyth no se había movido desde que la señorita Marple habló. Sus manos, enguantadas, aunque ningún escalofrío lo justificaba, descansaban inútilmente en su regazo. Pasó un largo momento antes de que llegara su voz, frágil, como algo levantado de debajo del polvo. Lo sabía, dijo en voz baja. Por supuesto que lo sabía. Nadie interrumpió. Incluso Lily, que había resucitado, se sentó de nuevo. No era mío, no realmente, pero estaba atado a todo lo que había elegido olvidar. No miró a la señorita Marple, sino a ella misma,
como a un joven de pie para siempre al borde de un largo camino de jardín. Mi esposo amaba a E, brevemente, desesperadamente. Estaba antes que yo, y sin embargo, nunca antes de mí. Y cuando Thomas regresó con esa sonrisa aguda y ojos familiares, supe que el pasado estaba despertando. Su voz se rompió. Había perdonado a mi esposo. Habíamos estado de acuerdo. Estaba hecho. Pero la vergüenza no desaparece, solo se vuelve más tranquila, hasta que alguien como Thomas habla demasiado libremente. Y yo no podría soportar que lo hablen en voz alta. La señorita Marple se quedó quieta, sus ojos suaves pero inquebrantables. No había juicio en su postura, solo comprensión delgada, cultivada por largos años de ver a las buenas personas cometer errores graves. Era el coronel, dijo suavemente, quien una vez le dijo a la esposa del vicario que el honor debe conservarse a toda costa. La cara de la señora Forsyth se tensó. Lo decía en la ruina, susurró. Quería que lo olvidara, no porque odiara a Thomas, sino porque no podía soportar verme lastimada nuevamente. Él había tomado una decisión, ya ves, para ser fiel a mí, a la vida que habíamos hecho, por compromiso. Hubo silencio. Pero cuando Thomas comenzó a hacer preguntas, sondeando, comparando su propio nacimiento con los registros que había visto, ella miró hacia abajo. Recordó la orquídea. Recordó lo que podía hacer. Pensó, tontamente, malvadamente, que si crecía asustada, si sentía un escalofrío en el aire, podría volver a donde había venido. Ella cerró los ojos. Pero uno no puede instruir al veneno para que solo susurre. La confesión, cuando llegó, no era ruidosa. No tenía crescendo, solo la tenue voz tartamudeante de una mujer que alguna vez había sido elegante e inquebrantable, ahora encogida por el peso de su propio silencio. Solo tenía la intención de sobresaltarlo, dijo. Lo suficiente. El polvo de la orquídea se ha utilizado en pequeñas cantidades para hacer que los niños se sientan somnolientos, para reducir las fiebres en las viejas colonias, dijo ella. Fue en una de las cartas, hace mucho tiempo. Recuerdo haberlo leído, nunca pensando que lo haría. Sus manos se torcían en su regazo. Lo aplasté yo misma, mezclé solo una mota con las hojas de té. El resto lo enterré debajo de los paquetes de semillas. Me dije a mí misma que no causaría nada peor que dormir, la debilidad de un día, una advertencia, no una oración. La señorita Marple asintió suavemente, no de acuerdo, sino para comprender la trágica aritmética del miedo. Pero la señora Forsyth asintió como si terminara su propia condena. Demasiado. Entré en pánico. No había medido, ni siquiera lo vi beberlo. Salí de la habitación antes de que la bandeja fuera llevada. Su voz cayó a un susurro. Yo era un cobarde, y una madre que no. El tiempo pasó como siempre lo hace en tales casas, sin prestar atención, sin arrepentimiento. La ventana del conservatorio fue reemplazada, los fragmentos barrieron, y las flores regresaron a sus macetas designadas. Pero algo había cambiado. La luz que se filtraba a través del nuevo vidrio era más fría, no por temperatura, sino por la verdad. Ahora había claridad donde antes había neblina. Un hogar más suave podría haberlo llamado renovación. Miss Marple pensó lo contrario. A veces, llega la claridad no con el sonido de las campanas, sino en el silencio lento que sigue a un secreto hablado en voz alta. La señora Forsyth ya no arreglaba la mesa de las flores. Pasaba más tiempo en su habitación, escribiendo cartas largas y recibiendo menos llamadas. Lily reanudó sus caminatas, más tranquila ahora, a menudo deteniéndose antes del estante de orquídeas sin tocar nada. Y la señorita Marple, invitada a té pero rara vez quedándose mucho tiempo, notó algo más. El bander se había ido, desarraigado, desaparecido, tal vez dispuesto, o tal vez enterrado con todo lo que simbolizaba. En su última mañana en Mellinghurst, la señorita Marple caminó sola por el jardín. La yedra a lo largo de la pared este, una vez gruesa y oculta, había sido recortada hacia atrás. Ya no sofocaba los ladrillos ni se aferraba a las esquinas donde anidaban las arañas. El jardinero lo había hecho sin instrucciones, o tal vez con una comprensión tranquila. La señorita Marple se puso de pie, el viento burlaba el dobladillo de su abrigo. Pensó en los secretos, como crecen como la yedra, lentamente, insistentemente, hasta que envuelven incluso las paredes más resistentes. Y cuando finalmente son podados, las cicatrices permanecen, esquemas pálidos donde los arcillos una vez se enroscaron. Detrás de ella, la casa se mantenía en silencio, vertical, no deshonrada, pero ya no protegida por el mito. La señorita Marple avanzó, sus pasos crujientes en el camino. No había necesidad de hablar más,
no había necesidad de tribunales o agentes. La verdad había sido sembrada, atendida y, en su propia temporada, trajo a Bloom. Y, al igual que la hiedra recortada por la conciencia, no volvería, pero al menos se la había visto. Algunas verdades no tocan las puertas, florecen, en silencio, fuera de temporada, en las esquinas donde nadie pensó en mirar. En esta historia, la señorita Marple no necesitaba una confesión ni una pista apresurada. Ella leyó los signos en silencio, en flores que no deberían florecer, y en caras que se estremecían cuando nadie estaba mirando. Y, al final, no fue la crueldad ni la ambición lo que provocó la muerte, sino la vergüenza, del tipo tranquilo, del tipo que se fuerza detrás del vidrio del conservatorio. La señora Forsyth no se propuso asesinar. Ella solo quería proteger lo que quedaba de una vida construida con poda cuidadosa, emociones, recuerdos, reputación. Pero, a veces, el miedo a la verdad hace más daño que la verdad misma.